barrio no es Kit Kat, me así con el flow Hitchcock. Somos el game, los tres mosqueteros sin sables pero con flow Sun Tzu. Son sub y se bajan, sale el bloom con la moon. Muchas horas han pasado en el estu, dando de qué hablar. Verano 1940. Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia, incapaces de resistir el arrollador avance del Blitzkrieg alemán, son sometidas en solo unos meses, obligando a los restos maltrechos del ejército aliado a una humillante huida en las playas de Dunkerque. Inglaterra se ha convertido en el último refugio frente al imparable avance del Tercer Reich. Mientras el ejército alemán prepara la invasión de la isla, es el momento de reflexión para el alto mando aliado. Sus métodos, su armamento e incluso sus mandos se han manifestado anticuados frente al moderno ejército alemán. Una profunda renovación del ejército se hace necesaria para invertir el curso de la guerra. Un audaz plan es aprobado para la creación de una unidad especial de hombres selectos, expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, en el manejo de todo tipo de armas y explosivos, hombres de gran iniciativa capaces de operar en las condiciones más adversas. Solo los mejores hombres, solo los mejor preparados, solo los más valientes. Su misión, convertirse en la vanguardia de las tropas aliadas, la punta de lanza de la contraofensiva que debe conducir a la derrota del Tercer Reich. Había nacido la Fuerza de Comandos. ¡Hey! ¡Salutres! Y bienvenidos A un episodio más de Mosqueteros al micrófono, donde ustedes también son mosqueteros. Así es, amigos espectadores. No olviden que ustedes también son parte de este proyecto. Lo que nos cita el día de hoy es un tema que puede llegar a ser controversial, por lo que abordaremos con el debido respeto hacia las víctimas que fueron parte de estos atroces hechos. Hoy toca charlar acerca de los horrores vividos en distintos periodos donde se llevaron a cabo guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. ¿Cómo la ven, amigos? Es de hecho un placer estar nuevamente con mis compañeros mosqueteros Majo y Hortendo. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Olis, muy bien, aquí en otro episodio más. Todo bien. Sí. Y aquí todo bien. Estoy pues emocionado porque sí es un tema, o sea, es un tema polémico, pero es muy interesante saber qué es lo que causa, o cuántos factores hay sobre la guerra. Así que es un tema delicado, pero siento que lo vamos a tratar con el debido respeto. Así que estoy emocionado, mi buen Sweet. Así es, amigo, esa es la actitud, amigos. Pues sí, es un tema muy controversial porque sabemos que esto que se vivió en estos periodos oscuros, pues no es algo fácil de recordar, pero sin embargo también es historia. Y pues créanme que pues este tema me interesa mucho personalmente, aunque muchos ya la han de haber oído a lo mejor en la escuela, en la primaria, en la secundaria, tal vez les platicaron acerca de las guerras. Y pues nosotros lo que queremos hacer pues es como proporcionar unos datos por ahí desconocidos de estos conflictos. Sí, más que nada dar a conocer más a las personas que les llame también todo ese tipo de temas, que de igual manera les puede atraer o ver si en dado caso damos algún dato equivocado, que están libremente los mosqueteros a corregirnos en cualquier cosa. Y acuérdense, Sí. el que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que es meramente informativo esto. Exactamente, y muy certeras sus opiniones, de hecho. Y pues algo que igual quería recalcar, pues esto de las guerras, pues también es algo interesante, considero yo, como bien dices, ¿no? Está condenado a repetir su historia, pues si uno no la conoce. Y pues para mí creo que la mejor forma también de asociarse como a estos temas, a lo mejor fue en películas y series. No sé si ustedes, por ejemplo, acostumbran a ver como este tipo de géneros, no sé. Bueno, de mi parte, sinceramente no es un género que me llame la atención. Creo que tal vez vagamente he llegado a ver
fragmentos de algunas, porque pues ya ves que también aparecen ciertos clips, ya sea por Facebook o TikTok, que aparecen como esos clips de las películas o un resumen o por así Ah, decirlo. sí. Ajá. Entonces, de mi parte, yo he visto una que otra, y pues como que no es tanto mi género para ver. Igual no les hago el feo ni nada, pero de mi parte casi no es como a lo que yo me inclinaría a elegir en una película. Ok, ok. ¿Tú, mi George? En mi caso estoy acordándome de alguna película que haya visto así de guerra justamente, pero lo más cercano se puede decir que es Oppenheimer, que de hecho tiene muchísimo que ver, Uy, sí. Ujú. pero siento que está muy buena porque aborda temas, o sea, aparte de toda la historia de Oppenheimer, también como la ideología, ¿no? Y cómo poco a poco va perdiendo su naturaleza por haber hecho lo que hizo, ¿no? Con Japón, o sea, sí es algo muy interesante, la verdad. La primera Y bomba triste. atómica, ¿no? Creada por Albert Einstein, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, Sí, está muy oye, buena esa peli, te explica muy bien todo lo que pasó y cómo llegaron a hacer eso. Hoy sí está muy potente. sí, de hecho creo que fue la bomba de Hiroshima, ¿no? Sí, O... justamente Hiroshima. Ah, fíjate que esa me ha interesado verla, no la pude ver en su estreno. Creo que sí está algo extensa, creo que dura como 2 horas, tres, ¿no? Casi. Unas 3 horitas, Sí. pero fíjate que yo la vi creo que 2 Ajá. veces porque sí vale mucho la pena. Está muy, muy Oh, ¿en interesante. serio? ¿Tan así me Sí, la, que está la- muy la buena. recomiendas aquí? A Ok. los mosqueteros, véanla, que está muy buena. Sí, hay que darle una checada. La verdad es muy interesante también la historia de la primera guerra, digo, de la primera bomba atómica. Sí, me parece que también, pues sí, fue como por la Segunda Guerra Mundial. Y vaya que también Sí, fue algo sí. muy, muy, muy oscuro, sí. Fíjate que me gustaría darle una checada y pues yo personalmente le recomendaría, bueno, tengo una lista extensa de películas. Yo sé que pues a lo mejor a Majo no le gustan tanto, pero una de las que también te podría recomendar ahí, por ejemplo, sería la de Jojo Rabbit, que incluso es como tipo... lo hacen como algo paródico, ¿sabes? Como una tipo, es que se me fue la palabra, pero como que parece una parodia de la Segunda Guerra Mundial, pues de Como la una época sátira. de los nazis. ¿Mande? Como una sátira, ¿no? Algo así. Exactamente, mi George, justo en el clavo. Tras. Ah, hace mucho que no decía eso. Bueno, sí, justo es de una sátira y te la recomiendo mucho, aunque lo malo de este género es que son muy tristes. Incluso una de las más clásicas, por ejemplo, les podría sonar Rescatando al Soldado Ryan, La vida es bella, Mm, El niño de pijama de rayas. Igual otra que me gusta mucho es protagonizada por el que la hace de Spider-Man, Andrew Garfield, se llama Hasta el último hombre, que es de un soldado que pues prácticamente está en contra de la violencia y se va a la guerra sin armas. Y lo que hace es de Ah, paramédico. Vaya que es una película que oh, también te deja un muy buen mensaje. Lo que me encanta de estas películas es que te dejan un mensaje demasiado bueno. A mí, por ejemplo, la del niño de pijama de rayas, yo creo que es de las más conocidas y sí, la verdad sí fue una de las películas que más me dolieron en su momento. No sé si la han oído alguna vez. sí, sí, o sea, te digo, he visto fragmentos y por ese mismo tipo, o sea, porque en parte como que tienen esa esencia, pues obviamente se vivió son épocas bastante de duelo, porque prácticamente hay una guerra de por medio, y creo que la tristeza y es algo que invade mucho y personalmente, pues no es como que me agrade mucho el ver ese estilo, pero el del niño de la pijama de rayas, creo que sí lo he llegado a ver, no completa, pero sí en fragmentos. Ok, es un te clásico, digo. ¿no? Yo me acuerdo que siempre mis Ajá, familiares dicen que está muy buena esa peli. Es sobre dos niños, ¿no? Una amistad de dos niños, ¿no? ajá. Solo que uno está en una prisión, una cárcel, ¿no? Y de ahí se comunican, algo así, ¿no? Sí, de hecho uno es judío y el otro es alemán. Y pues Uh, precisamente es mm. como esa convivencia. No les platico el final, pero vaya que sí te deja ¿cómo te digo? Como que te deja pensando como de qué mala onda, porque también este periodo pues no solo lo vivieron adultos, sino niños. Y vaya que Órale. sí, es una, como dices, pues sí, concuerdo, pues es algo feo, ¿no? Y difícil también ver estas películas porque pues
sabemos que en una película, pues aparte de que le meten más drama, pues si te vas a la historia, pues es aún peor. Y pues bueno, una también, bueno, algo que también quería recomendar ya para cerrar esto de las recomendaciones, pues si no les gusta a lo mejor como con actores y a lo mejor quieren algo un poquito más tranquilo, recomiendo una película llamada Valiant, que esta fue hecha por Disney de hecho, y trata pues de como bueno, te lo cuentan como en palomas mensajeras, ¿no? Cómo fueron a entregar un mensaje y precisamente pues de hecho esta película pues sí tiene como realismo en cierta parte, a pesar de que es animada, porque pues también menciona hechos reales que pues sí se usaron palomas en la guerra y fueron precisamente para permitir como el desembarco de Normandía, por lo que yo me acuerdo más o menos. Pero es una película muy poco recordada de Disney y la considero bastante buena, pero no sé si se les haga conocida, No, sí, fíjate que esa sí no la conozco, ¿eh? ¿no? Sí. Pero pues habrá Eh, que verla, ¿eh? Sí, también está entretenida y está un poquito más tranquila, pero sí es como en la piel de una paloma mensajera. Y vaya que para también, bueno, para usar animales durante la guerra y todo, o sea, sé que es algo feo, pero pues muy pocas películas lo retratan y vaya que esa, a pesar de no ser muy recordada, es bastante buena. De hecho, se sitúa más o menos por la Segunda Guerra Mundial. Órales. Y luego Sí, Disney haciendo eso es algo muy atrevido. Ajá, porque sí. como ahorita Disney ya compró los derechos de muchos, ¿cómo se llaman? ¿Canales o plataformas? Yo creo que pues ya todas se Muchos fueron para ahí. estudios y compañías, ¿no? Que Ajá, pues hay muchos. de hecho esa película es del 2005, no es reciente. Mm, Órales. Sí, era el periodo oscuro de Disney. ahora. No, yo de las te hablo así como de de la guerra, de las guerras que ha habido. Creo que pues ahorita lo único que se me viene a la mente, pues también hay libros, por ejemplo, el de El diario de Ana Frank, que es Ah, sí. situada, Oh, que es situada básicamente en la Segunda Guerra, es básicamente, y pues han hecho muchas películas, no sé si en base a ello, pero hay varias películas que han hecho referente al libro de ella. Sí, de hecho sí se han hecho películas, incluso las han adaptado algo bien. Y sí, de hecho sí me acuerdo de ese libro. Justamente trata como de alguien que bueno, vive en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se tiene que esconder, o bueno, va escribiendo en su diario, pues en su escondite, ¿no? Creo que algo así trataba, no recuerdo muy bien. Sí, es como una niña judía que vivió en Ajá. Ámsterdam. Y obviamente ah, va redactando la persecución que se vivió en su diario, al cual pues se le nombró como, ¿cómo era? Kitty, creo que le llamaba. Y, o sea, se refería a su diario como Kitty. Y pues siempre estaba redactando todo el escondite, todo lo que estaban viviendo. Y para tal año, creo que, no recuerdo el año, que los encuentran y los enviaron como a campos de concentración. oh, qué Entonces, feo. o sea, ya básicamente es el diario inclusive, no sé en qué país, no sé si es en Ámsterdam, en donde está la casa, donde es un museo de ella, o sea, básicamente de las cosas. Wow. Obviamente no se puede asegurar si son sus cosas realmente, No pero réplicas, ¿no? ajá, puede ser o algo en base o porque igual que porque puede que pongan de que el vestido que usó Ana Frank cuando la descubrió, obviamente no creo, ¿verdad? Pero probablemente algunas réplicas o algo, entonces igual pues algo similar es este libro, no es tanto como que va en base a lo que sucede en las guerras, sin embargo, esa es como la versión de las personas en las que estuvieron escondidas. Ujú, de los judíos, justamente. Ujú. Y de hecho, los alemanes, bueno, igual estaremos profundizando mucho en esto, pero tenían como ¿cómo se llama? Como un grupo que le llamaban la Gestapo, que se dedicaba precisamente a revisar las casas de los alemanes para que no escondieran judíos. De hecho, mucha gente escondía gente, pues que, bueno, eran niños principalmente, pues en sus casas, que eran judíos y pues si los encontraban, pues obviamente los mataban y pues era algo muy, muy oscuro en ese entonces. Y yo lo que recuerdo de Ana Frank es precisamente como esa historia en la que pues el judío está en terreno enemigo
Y justamente tiene que vivir día con día, pues, de lo feo que fue este periodo. De hecho, sí es una historia junto con la de Mi lucha, escrita por Adolf Hitler, que pues retrata mucho qué fue o qué se vivió en este periodo. Sí, sí, a lo que, bueno, se acabo de aquí de investigar, y ella murió de tifus en Bergen-Belsen a principios de 1945, pocas semanas antes de la liberación del campo. Su diario fue recuperado por su padre, Otto Frank, que fue el único sobreviviente y publicó póstumamente, convirtiéndose en uno de los testimonios más conmovedores y significativos del Holocausto. Ujú. Sí. Sí, vaya, no. ¿Tú qué Vaya, qué opinas, fuerte. George? No, que sí, o sea, es muy trágico saber todo eso, pero también qué valentía de ellos que siguieron en su lucha y que aparte retrataron todas sus vivencias en un diario para que así todos los humanos, las personas podamos como que comprender o entender, ¿no? El contexto, las dificultades que vivieron. La verdad que sí es algo muy, muy difícil, ¿no? Sí, obviamente, creo que, y básicamente pues actualmente hay países que pues están luchando en guerra y siguen estando en guerra básicamente. O sea, es algo que Sí, se vive constantemente. sí, de hecho, pues sí, es como recapitular todo lo que ha pasado en la historia y como bien mencionó George, pues sí, no volver a repetirla. Pues, Justo. pero, ¿qué les parece si arrancamos con este tema partiendo desde 1914 con la Primera Guerra Mundial? Ok, A ver, Majito, a ver. Muy bien, principalmente porque inició la guerra. Una de las principales causas fue la rivalidad comercial entre las principales potencias europeas, en particular entre Inglaterra y Alemania, que venían disputándose mercados y territorios en todo el mundo. El conflicto estalló cuando el 28 de junio de 1914 el heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, por un estudiante serbio. Aquí empezó el enfoque, el efecto que dominó, que desembocó el conflicto, ya que el emperador austrohúngaro, apoyado por Alemania, culpó a Serbia por el atentado. Serbia era aliada de Rusia, que a su vez era aliada de Francia. Y a los pocos días después, Alemania le declaró la guerra a Francia e invadía Bélgica, lo que provocó la reacción inglesa y su entrada en el conflicto. Comenzaba así la Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentaron dos bloques. Por un lado, los países de la Triple Entente, llamados comúnmente aliados, Rusia, Francia, Gran Bretaña, a la que más tarde se sumaría Italia en 1915 y los Estados Unidos en 1917. Y por el otro lado, los de la Triple Alianza, conocido por potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Ay, no, qué nombres tan raros. En, en muchos países, los sindicatos y los partidos obreros se opusieron al conflicto porque consideraban que era una guerra puramente comercial y que los trabajadores no tenían nada que ganar en ella, y todo para perder. Frente a estas protestas, los gobiernos lanzaron fuertes campañas de propaganda patriótica con la intención de que la gente viera en la guerra una causa nacional. Esto despertó ciertos fervores nacionalistas que se fueron apagando a lo largo de los 4 años del conflicto más sangriento de la historia hasta el momento. La guerra se fue desarrollando en distintas frentes, pero dos fueron los más importantes, donde se produjeron la mayoría de los combates. En frente oriental, que era Rusia, y el occidental, que era Francia y Bélgica. Durante el conflicto se usaron nuevos recursos mortíferos como las armas químicas y el gas asfixiante, que provocaban daños irreparables, modernas ametralladoras y tanques de guerra. Ahora bien, oh, ¿cómo terminó pues todo este conflicto? O bueno, primeramente, ¿qué opinan acerca de esto? Uf, ¿qué opinas, mi buen Sweet? pues es que todo empezó como por una, pues sí, digamos algo
muy sanguinario, ¿no? Que empezó con la matanza de uno de los de las cabecillas, ¿no? De un imperio, que pues sí fue asesinado por un estudiante serbio. De hecho, ¿quién diría que todo eso desembocó en un conflicto muy grande? Y es que sí, pues en ese entonces, en 1914, pues apenas comenzaban las invasiones a otros países, como bien podría ser la de Austria. Y pues sí, obviamente que ya tenían, o sea, si le sumamos los problemas que ya tenían junto con este como conflicto que yo siento yo que es como la gota que derramó el vaso, o como el pretexto para pelearse entre todos, pues sí, imagínate, ¿no? Todo lo que se desembocó algo como esto. Sí, Sí, la verdad que, ajá, por algo, como dice Majo, ¿no? El efecto dominó, el efecto mariposa provocó toda una Ajá. guerra, los dos grupos, dos bloques que se aliaron, tanta matanza, tantas armas que inventaron para matarse, o sea, está muy tremendo y pues, no, sí, está muy, muy, muy feo. Pero pues ya Ujú. con eso podemos aprender que con cualquier cosita que pueda pasar puede dispararse a una guerra. Por eso mismo hay gente que dice Sí, que actualmente igual, con todo lo que está pasando, igual puede que estemos en una nueva guerra, pero no, espero que no, espero que no. ojalá que no. es que básicamente, bueno, desconozco, casi no tengo mucho conocimiento acerca de esta guerra y cómo fue su inicio, de la que se está viviendo en otros países, que según todavía no lo estagan como guerra, pero pues andan tirando demasiado, este, ¿cómo se llaman? Misiles o Sí, bombas que ujú, están tirando. Entonces, el hecho de que estén, no sé si está considerado ya como guerra eso. pues Pues que no digamos sé si tal que, cual. pues sí, es como una declaración prácticamente, así se les conoce. Del buen, bueno, ni siquiera buen, de Putin, ¿no? Que de verdad anda con todo, con pobre Ucrania. Ah, sí, ni se diga de Trump, ¿no? No, de hecho, sí, No, Trump dice que Pero, con todo lo que está haciendo puede desembocar una nueva guerra, porque con lo de los ajá, aranceles, o sea, el dólar está sí. bajando. Chicos, cambien sus dólares right now, please. Porque ya el dólar ya no vale nada, no vale nada. Ok, pues es consejo que- Sabias palabras. millonario. Yo ya lo estoy haciendo, o sea que sí, háganlo, háganlo. ah, o Bueno, sea que como el tengo muchos dólares, George. o sea que el dólar que te conservo todavía ya no va a servir para nada. Pues va a valer muy poquito. Cámbialo ahorita porque después va a valer menos, menos, menos. Es que, o sea, yo no lo tengo por el simple, yo lo tengo por el simple hecho porque fue mi primera propina que me dieron en dólares. Entonces es como, tiene algo Wow. más, ¿Y cuánto es? vale, $1. Ah, yo dije $100, güey, 20. Dije, órale, qué Ah, buena pues ¿quién te va propina. a dar $100 de propina, George? El Mr. Mejor mi Beast. trabajo. Con eso No, salgo a Un hombre. trabajar. chan. No, pues. No. Bueno, Bueno, ese fue mi no, pues consejo que millonario. retomando pues a esto, o sea, pues básicamente como lo dicen y es algo que creo que independientemente, obviamente ya cuando hay sangre derramada del pueblo, prácticamente ya es Ujú, cuando hay, es guerra, ya esto es una guerra, pero prácticamente si nos ponemos a pensar, todo es en base a algo, a un conflicto comercial, algo prácticamente que es de las cabezas de los países y los que ujú, sufren viene siendo el pueblo. Es claro. Justo. básicamente lo que está pasando ahorita con el viejo este naranja Trump y con que Ujú, está haciendo un chingo de cosas que con su porcentaje súper exagerado de los aranceles, sacando a gente de Estados Unidos. Los inmigrantes, ¿no? Sí. Ah, claro, que los regresan. Que literalmente que se me hace una pendejada, pinche Trump. Neta, neta, güey. ujú. Yo sé que escuchas Nos a los van a declarar la mexicanos. guerra ya. Sí, Una ya todo declaración me de va a declarar la guerra. guerra. Oh my God. No, es que básicamente para mí el estadounidense nunca va a lograr a mexicano, porque básicamente para mí el mexicano siempre va a tener como que esa parte de, o sea, se avienta cualquier tipo de trabajo a lo que al estadounidense casi no lo hace. No es, o sea, Sí, sonará muy, no sé si es algún comentario clasista o qué, pero patriótico. pues, Ah. no sé, o sea, pero para mí se me hace eso. Y pues básicamente
yéndonos en base a lo que cómo inició esa guerra, pues tal vez sí sea, podrías empezar un inicio, como bien lo comentaron ustedes, porque estamos hablando ya de cosas comerciales, algo que está haciendo la cabeza de un país. Sí, eso sí. Ujú. Sí, comercial y económico. Sí es lo que más va de la mano con las guerras. Sí, pues son los Exacto. intereses de cada gobierno, principalmente. Y al final de cuentas, los únicos afectados viene siendo el pueblo, la gente. La economía. La Sí, economía también en también. su parte, o sea, a todos les llega a afectar. Pero pues, ahora bien, les voy a comentar cómo fue que terminó este gran conflicto, porque afortunadamente, después de tiempo, ay, se pudieron arreglar sus perezas. Durante los primeros 3 años, la guerra parecía desenvolverse en un eventual empate entre los bloques enfrentados. Esta situación cambió en 1917 con la incorporación de los aliados en la Entente, que compensó con creces la retirada de Rusia del conflicto. A mediados de 1918, los aliados vencieron en Amiens a los alemanes, en septiembre a los austrohúngaros en Italia y en octubre a los turcos en Medio Oriente. El 4 de noviembre de 1918, Austria se rindió, dejando sin defensas al ejército alemán, que pidió la rendición el 11 de noviembre. Así concluía la guerra con el triunfo de los aliados. En enero de 1919, los países vencedores se reunieron en el Palacio de Versalles, cerca de París, acordaron las nuevas fronteras europeas y el pago por parte de los vencidos de indemnizaciones de guerras por los daños causados durante el conflicto. Alemania perdió sus colonias, debió desmantelar su flota y reducir su ejército. Francia recuperó las regiones en Alsacia y Lorena. El imperio austrohúngaro quedó desintegrado y surgieron nuevas naciones como Checoslovaquia, Checoslovaquia. ándale, Yugoslavia y Hungría. Ok. Está fuerte, ¿no? Imagínate, pues, ¿quién diría que los alemanes ganaron la Primera Guerra? Pues sí, está fuerte. Mm. Ayer se quedó De sin hecho, sí. palabras. Y me quedé así como que muy atónito, así como que Pues sí, sí está. básicamente. Ajá, perdón. Ujú. Ah, no, pues sí, como dices, ¿no? Pues se podría decir que sí ganaron, pero realmente también perdieron colonias, ¿no? Pues sí, justamente, pues prácticamente como bien estaban diciendo, ¿no? En una guerra, pues realmente, a pesar de que alguien gane, pues realmente también muchos son afectados. Y en este Sí. caso, pues que ganara la Triple Alianza la Primera Guerra, pues aún así, pues desembocó también otros problemas, ¿no? Como reducir el ejército, cosas así como, pues ya saben, ¿no? La economía y todo esto de armamento, pues a final de cuentas lo paga el impuesto que es el pueblo. Y pues sí, al final de cuentas perdió sus colonias, pues a cambio de haber ganado la guerra, ¿no? Híjale, qué triste. Ujú. Fueron las consecuencias bueno, más bien no fueron las consecuencias, fueron más que nada, sí, ellos tendrían que tomar en cuenta y supongo que es la forma en la que si se optaron por rendir era lo que tendrían que perder para ya no dañar más a su país o a su Pues sí, eso sí. economía. Ujú. Muy bien, y pues básicamente ahora vamos a ver sobre las consecuencias de la guerra. Más que nada, la guerra fue terrible y sus consecuencias duraderas. Murieron casi 10 millones de personas, 20 millones quedaron heridas o mutiladas. A las heridas físicas hay que agregarle los rencores por el trazado de las nuevas fronteras, que serán el germen de nuevos conflictos. Europa quedó destrozada y su economía arruinada. Solo hubo un gran vencedor, Estados Unidos, que entró tardíamente al conflicto el último año y logró transformarse en el gran proveedor de capitales y productos para todos los países europeos. A diferencia de todos los otros países, Estados Unidos perdió muy pocos hombres y contó con la ventaja de que ningún combate
se desarrollara en su territorio. La economía estadounidense salió muy fortalecida tras este conflicto. Pues mira, ahí los ganones fueron los canijos Sí, estadounidenses, los Americans. plot twist, ¿no? Hay giro de Ah, tuerca. Estados Unidos realmente fue quien ganó. sí. No digas. Y Y el de hecho, último año, o sea, sí, ¿qué pues onda, ya no? entraron ya cuando estaba terminada la partida, ¿no? Sí, Nah, pues así sí, como. hombre. No, pero fíjate que es lo que te digo, ¿no? A veces también, pues sí, a pesar de que uno haya sido un ganador, pues sí, Europa quedó hecha pedazos, ¿no? Pues como dices, ¿no? De Alemania perdió sus colonias y aparte también, pues su economía quedó por los suelos. Digamos que, pues sí, a pesar de que Estados Unidos ganó, también pues perdió cierta parte, pues hombres, bueno, en su ejército territorio también, ponle tú que de la destrucción que causó, pues sí, también lleva un rato limpiarla y todo eso. Sí, de hecho. Sí, de hecho, como dicen, ¿no? En la guerra uno nunca gana. Todos pierden, la verdad, todos De, perdemos. de hecho, Pues es que sí, eso básicamente es lo que ven dentro de las ventajas. O sea, pues van a ver sus ventajas. O sea, ellos creen que tienen una ventaja al ganar, pero pues prácticamente no, porque pues están perdiendo gente, perdieron muchas gentes, muchas cosas que sucedieron y cómo no se tientan el corazón los líderes de los países para ese tipo de situaciones. Sí, de hecho, no puede ser. Está muy fuerte, sobre todo me sorprende cómo existe todo eso y que posiblemente se pueda hacer otra guerra, es bastante preocupante. y todo lo Y que de hecho, desembocaría. Ajá. ajá, futuro, como dice Majo, pues, no sé si quieran que les comente de la Segunda Guerra Mundial, chicos, que esto A también está ver, muy potente. la segunda parte, ¿eh? A ver. Sí, hombre, no puede ser. Pues a ver, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué inició la guerra? La Segunda Guerra Mundial tuvo múltiples causas, siendo la más atribuida la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, sus raíces se remontan al Tratado de Versalles de 1919, que impuso duras sanciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Estas condiciones humillantes alimentaron el resentimiento y el nacionalismo alemán, factores que Adolf Hitler aprovechó para consolidar su poder. El ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, sumado a la expansión imperialista de Japón en Asia, se comenzó a formar un clima propicio para un conflicto global. Las democracias occidentales adoptaron inicialmente una política de apaciguamiento, permitiendo que Hitler anexara Austria y los sudetes checoslovacos. No obstante, cuando Alemania invadió Polonia, Reino Unido y Francia le declararon la guerra, lo que marcó formalmente el inicio del conflicto. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven que esto se puso intenso, eh? Intenso, ¿eh? Sí, ya aquí introducimos, bueno, empieza un personaje, ¿no? Que fue infame en este conflicto que fue Adolf Hitler, que pues sí, prácticamente él fue como el responsable de esta Segunda Guerra Mundial, que pues sí, como bien mencionaste, ¿no? Ya estaba el nazismo en Alemania, proveniente de la Ujú. Primera Guerra Mundial, y el fascismo en Italia de Benito Mussolini. Entonces imagínate, dos potencias así con estos imperios, no, pues obviamente iba a desembocar en un conflicto letal. Más aparte el imperialismo en Asia, todo se juntó y, híjole, Sí, sí, imagínate todo eso. No, pues por algo desembocó en todo lo que desembocó. Y de hecho, creo que por ahí vi en una historia de que bueno, un soldado, no recuerdo si era polaco o bueno, qué nacionalidad tenía, pero pudo haber matado a Hitler cuando ¿cómo empezaba crees? en esto. Ajá, pudo haberlo matado, de hecho fue durante la Primera Guerra Mundial, pero no lo hizo. Y sabes que este fue un error de los más grandes. De hecho, muchos se preguntan qué hubiera pasado si Hitler pues no hubiera muerto mucho antes de iniciar la Segunda Guerra. Pero pues imagínate, también ya estaba lo del Tratado de Versalles, que también impuso sanciones a Sí. Alemania por lo de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente ya tenían como el conflicto armado.
Justamente, pero imagínate cuántas vidas se hubieran salvado si Hitler, o sea, suena mal, ¿no? Pero si se hubiera muerto en ese Ajá. entonces, todo lo que no hubiera pasado, o sea, no puede ser, es que Hitler sí fue un líder completamente, o sea, cruel, radical, y a día de hoy hay mucha gente que apoya su causa, digo, ¿cómo es posible que la gente lo apoye? Pero, pues bueno, cada quien sus cosas, ¿no? Pero digo, está muy bizarro, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Es ¿Tú qué opinas, bastante, Machito? o sea, pues como comentas, o sea, es bizarro, creo que el nombre de Hitler para muchos es odiado, para otros muy alabado, no sé qué suceda dentro de este tipo de personas, qué es lo que crean, obviamente supongo que deben de pensar igual que gran personaje, y no, pues dentro de la Segunda Guerra, pues básicamente creo que hubiera estado mejor, como mencionan ustedes, que no hubiera existido, pero creo que también, pues, pudo haber sido como o sea, pudo pasó por algo. Entonces, pues, sí, sí, de ese señor yo no comento mucho. Pues de hecho, incluso si yo tengo una teoría, ¿no? Que si no se hubiera muerto Hitler, yo creo que sería lo mismo, pero con los judíos. Y los judíos, pues si revisamos su historia también, pues también no fueron tan buenas personas. Y pues sí, yo me imagino que hubiera sido la historia a la inversa. Lo que pasó con ¿Tú crees? Hitler hubiera sido, pero ahora de los judíos hacia los alemanes. Bueno, esa es mi teoría, porque también realmente pues Hitler sabemos que tenía resentimiento hacia los judíos por lo mismo, ¿no? De que la historia que todos se saben, ¿no? De que fue rechazado de la escuela de artes por un judío y por eso, y por eso les empezó el resentimiento. Y sí, de hecho, pues yo creo que yo digo que hubiera sido como una historia a la inversa, pero no sé, o sea, muchas cosas pudieron haber cambiado. También Estados Unidos pues tenía como la ventaja de haber ganado la Primera Guerra Mundial, pues también hubiera sido otro imperio, ¿no? Con el que hubiera entrado en conflicto. Sí. Sí, pero como bien mencionaste, pues muchos imperios empezaron, ¿no? Como el de Japón y el de Italia. Incluso me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera, o sea, lo de las bombas a Japón, cómo hubiera sido Japón, porque Japón en ese entonces también sí estaba con todo y la tenía muy en Ujú. contra de, por ejemplo, de Corea, ¿no? O sea, no, sí estaba muy Sí, feo en ese entonces, Japón sí era muy radical también. sí, era una potencia, ¿no? Prácticamente también. Sí, no, y aparte sí maltrataba mucho a Corea, ¿no? O sea, creo que hasta por eso dicen que los kanjis fue porque Ujú. según yo, creo que los chinos y los japoneses le robaron los kanjis a los coreanos. Y de ahí ya sacaron, por eso son tan parecidos, pero a la vez son tan diferentes. Por lo mismo que Oh. en ese entonces, pues sí, pobre Corea, o sea, Corea sí sufrió bastante y a día de hoy, entre las divisiones Corea del Sur y Corea del Norte, pues sí está muy difícil para ellos. Órale, ese dato sí lo desconocía, ¿eh? Imagínate. Por algo Corea O sea, resultó en la Corea que todos conocemos, ¿no? También. sí, no, sí, justo por tanto mal. Por eso también lo del servicio militar en Corea es muy estricto, hasta con incluso estrellas como BTS, que creo que ahorita ya Ajá. por fin acabaron su servicio, pero sí, para ellos es lo más importante, lo más sagrado, servicio militar y estar siempre preparados porque no quieren volver a sentir esa humillación. Por eso también como que hay mucho resentimiento entre Oh, Corea y Japón, sí está muy cañón. Que órale. a lo que entiendo, Sí, o sea, hombre. la humillación para Corea es como, o sea, ellos la vergüenza, o sea, es como una vergüenza horrible. Los Sí, define, sus errorcitos Ujú. ellos sienten que lo va a definir por siempre. Entonces, pues es muy lógico que ellos tengan esta certeza o quieran hacer esta parte que sea de que es estrictamente para todos, independientemente sean cantantes, actores, que tienen que hacer. O sea, básicamente creo que es algo hasta respetable porque inclusive hay muchos actores de mm, K-dramas que tuvieron que parar series porque fue a ser el actor principal, tuvo que ir a hacer el servicio y esperan hasta que salga, tienen que hacer otra, como la segunda parte o así, o sea, prácticamente es de que sí, están muy respeta y dedicados. se respeta. Y lo que es Corea del Norte y Corea del Sur sí son muy estrictos con eso Oh, del servicio militar. Ujú. Sí.
Sí, no, sí los cambió mucho. O sea, sí, si no hubiera estado Hitler, hubiera cambiado muchísimo todo. O sea, siento que Japón también Ujú. estaría tipo, no sé, Estados Unidos o tipo China, que ahorita también ya anda con como que igual es potencia, no sé, muchas cosas que hubieran pasado. Mucho. Sí, interesante dato, ¿eh? Así es, chicos. Pero a ver, les voy a contar ahora qué sucedió durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pues a ver, chicos. Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que involucró a más de 100 millones de personas de más de 30 países. Pero a ver, explicaré con etapas lo sucedido. Ok, la primera etapa, fase inicial, de 1939 a 1941. Alemania derrotó rápidamente a las fuerzas polacas, invadió Polonia usando la táctica de Blitzkrieg, guerra relámpago. ¿Y cómo fue, pues, esa táctica o qué pasó ahí? Mira, es que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, la táctica Blitzkrieg, no sé si lo pronuncio bien, pero sorry, Ujú. requería de la concentración de armas ofensivas, tales como tanques, aviones y artillería, en un frente angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha en las defensas enemigas y permitían que las divisiones de tanques armados entraran rápidamente y tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas. Posteriormente, no hubo combates significativos entre Alemania y los aliados occidentales durante meses, pero esto cambió en abril de 1940, cuando Alemania invadió Dinamarca y Noruega, luego Bélgica, Países Bajos y por último Francia. De hecho, París fue ocupada en junio. El gobierno francés firmó un armisticio y estableció un régimen colaboracionista en Vichy. A este periodo se le conoce como la Guerra Falsa. Órale. Wow. ¿Qué opinan? Oigan, Alemania, o sea, invadió un montón de países, o sea, no puedo ser. Sí, pues empezó con Dinamarca y hasta Bélgica. Y pues sí, Sí. imagínate que hasta Francia le pasó por Alemania, no, pues qué invasión hizo. Y pues sí, te digo, a pesar de que los alemanes fueron, pues sí, entre comillas, también, pues en parte ganaron la Primera Guerra por la rendición de Austria, pues imagínate, todavía eso como que los impulsó a mejorar sus estrategias, como la Blitzkrieg, que pues precisamente iban en tanques y pues prácticamente era como una trampa entre estos, entre los soldados. Prácticamente los tenían encañonados y ahí era donde los acababan. Era una estrategia bastante complicada y única y de hecho pues muy efectiva durante este periodo. Bueno, sí, sí, se fue con Toño a Alemania, ¿eh? No, Ok, ok. continúo, chicos, con los datos. Que Alemania intentó doblegar a Reino Unido con bombardeos aéreos masivos, pero fue repelida por la Real Fuerza Aérea, RAF, de las Fuerzas Armadas Británicas. Y por último, Japón ocupó gran parte de China y otras regiones del sudeste asiático. Pues como ven la primera etapa, chicos. Pues prácticamente Alemania arrasó, ¿no? Con todo. Así, con todo, te digo que se fue con todo. Básicamente estuvo muy, a lo que se describe, estuvo bastante fuerte para hacer el inicio. Ujú. Y bien Sí, esa es la mencionaste primera etapa. la primera Mm. etapa. Y bien mencionaste lo de Japón hace rato, que sí ocupó gran parte de China y pues por aquí, bueno, aquí empezó también el conflicto eterno, ¿no? Entre Asia, ¿no? De Japón, China y pues también me imagino que dice sudeste asiático, entonces me imagino que Norcorea y Surcorea pues también estuvieron involucrados en esta parte, ¿no? Donde Japón también era como que daba su, bueno, empezaba a armar su imperio precisamente para unirse a esta primera, bueno, más bien segunda guerra mundial, pero pues primer conflicto como imperio, ¿no? Sí, justamente. Ok, Sí, chicos, pues vámonos ahora con la segunda etapa. Ok, segunda etapa, expansión global, 1941-1943. Empezamos con Operación Barbarroja. Alemania rompió su pacto con la URSS e invadió la Unión Soviética. Aunque al inicio tuvo éxito, el avance se estancó en Moscú y Leningrado. Después, ok. ataca a Pearl Harbor. Japón atacó la base naval estadounidense en Hawái, provocando que Estados Unidos entrara en la guerra. El siguiente, Teatro del Pacífico. Estados Unidos y Japón libraron duras batallas en islas como Midway
donde la marea comenzó a cambiar a favor de los aliados. Y, por último, África del Norte. Los aliados lucharon contra las fuerzas del Eje, principalmente alemanas e italianas, en el desierto del norte de África, destacando la figura de Rommel, el zorro del desierto. Como ven, en muchas diferentes locaciones hubieron muchas batallas, muchas guerras, y aquí fue donde empezó lo de Japón contra Estados Unidos, que ya Ajá. después, pues ya, bueno, luego contaré lo demás, ¿no? Pero ahí fue donde empezó esa enemistad, esa rivalidad. Justo con lo que comentabas al principio de Oppenheimer, ¿no? La bomba atómica, aquí fue Sí. donde se desembocó pues prácticamente el conflicto entre Estados Unidos y Japón. Pues Japón ya estaba, bueno, aparte de que Estados Unidos ya había ganado la Primera Guerra Mundial, pues Japón estaba apenas armándose como de países, como de armamento, precisamente porque iba sobre Estados Unidos. Y pues vaya que pues aquí salieron muchos operaciones, conflictos muy conocidos como lo fue Pearl Harbor para los Estados Unidos, que como siempre, ¿no? Ya saben que los gringos pues siempre todo hacen como una celebración y tal, y pues Pearl Harbor no es la excepción, siempre lo recuerdan como pues los japoneses fueron los malos, y pues en este caso pues digamos que sí, porque Japón pues fue quien empezó con el ataque. Pero también lo del Teatro del Pacífico, ¿no? Que fue como la vuelta de Estados Unidos hacia Japón, que fue ya lo de Hiroshima, y ya se desembocó todo esto. Y bueno, aparte de que la Operación Barbarroja también fue una operación bastante conocida, porque aquí fue donde Alemania empezó a atacar a la URSS, o sea, la Unión Soviética, que también Rusia en ese entonces era gigantesca. De hecho, pues yo creo Sí, que recuerdan mucho su bandera de la bandera roja con amarillo, que la precisamente comunista, pues ¿no? a la comunista, exactamente. Aquí era donde Sí, dominaba sí. el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Pero aquí rompió lazos. Ujú. Wow. Órale, dice Majo. Wow, es Bajo que se quedó sí, anonadada. sí, ¿eh? Quedó así. Se quedó en plan, Sí. what the fuck. Casi, casi. Sí. Pues vaya Qué chicos. Sí, bueno, la segunda etapa sí está muy... O sea, como dices, todas las diferentes locaciones donde hubieron batallas fueron cosas muy importantes e impactantes para el futuro. y la historia. Ujú. Pues sigamos con la tercera etapa, chicos. Contraofensiva aliada, 1943-1945. Batalla de Stalingrado, 1942-1943. Punto de inflexión en el frente oriental. La derrota alemana marcó el inicio del retroceso nazi. Campañas en Italia y Francia, 1943-1944. Los aliados invadieron Sicilia e Italia en junio de 1944 con el famoso Día D. Desembarcaron en Normandía, abriendo un segundo frente en Europa Occidental. Y caída del Tercer Reich, 1945. Las tropas soviéticas avanzaban desde el este y las aliadas desde el oeste. Berlín cayó en mayo de 1945 y Hitler se suicidó el 30 de abril. A ver, aquí una mini pregunta Wow. para ustedes. ¿Ustedes creen? Es que hay muchas teorías. ¿Ustedes creen que sí se haya suicidado Hitler? ¿O cómo fue que...? Ajá, o sea, es que muchos dicen que no fue suicidio. Ok, ¿tú qué dices, Majo? No, pues es que te digo, de casi no ubico muy bien de como no me llaman mucho la atención la de las guerras. De Hitler yo no sabía, yo pensé que se había muerto, yo no sabía que se había automatado, pues supongo que pues De es que hecho, pero ajá, en base a no, todo sigue. lo que hizo y yo creo que maybe la pintaron de esa manera. Es que precisamente los alemanes tenían es como una pastillita entre los dientes que precisamente mordían y tenía un veneno que se tragaban. Esto lo hacían precisamente como una estrategia, pues ya para cuando perdían, cuando ya no querían morir en manos pues de a lo mejor los estadounidenses, en este caso a lo mejor los rusos, etcétera, ¿no? Ya. O los italianos.
De hecho, esto fue como, pues sí, de hecho sí fue un suicidio, precisamente se tiene la teoría, porque también muchos dicen que se fue a Argentina y ahí se quedó y ya después murió, pero no creo, porque precisamente, bueno, mi teoría es que precisamente ellos lo que tenían era como esta pastillita de emergencia que mordían precisamente para, pues sí, matarse. Entonces esto lo Mm, hacían como, esto era visto pues como algo cobarde, ¿no? Porque pues precisamente en lugar de morir como en conflicto, pues preferían morir de esta manera. Pero también si lo ponemos en esa época, pues también va mucho el orgullo. Que digamos, pues, ¿qué es preferible, no? O morir como por, pues sí, por suicidio, o que te mate un italiano, o un japonés, o algo así, que también en ese entonces, pues sí lo veían como algo también muy bajo. Pero pues precisamente esa sí, es como la tragedia que pasó con Adolf Hitler. Wow. sí, No, porque pues, yo me acuerdo que fui a un museo, es que no me acuerdo cómo se llama el museo. No sé si es el Museo de el Respeto y Tolerancia que está en el centro o es otro, pero me acuerdo Ujú. que era toda una exposición acerca de Hitler, así todo, desde los Sí. inicios, de cómo se desarrolló la Segunda Guerra, y justamente en una parte llegamos a eso y justamente decían eso de la pastillita y que tenían teorías de que a lo mejor sí se Ujú, suicidó mejor por su propia mano a preferir a que alguien lo matara. Otros ujú. dicen que sí, ajá, que se fue a otro lugar, a lo mejor, no sé si Argentina, pero se fue a otro lugar. Pero no sé, o sea, está curioso cómo es posible que él empezó todo y al final pues haya acabado de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué Sí. onda? ¿Tú qué te declinas, mi George? ¿Que sí se escapó o que sí se suicidó ahí mismo? O yo siento que a lo mejor cuando vio que ya de por sí estaban perdiendo, siento que sí, ya fue donde dijo, no, ¿saben qué? Ya. O sea, siento que Aquí como que fue. se desilusionó, como que no fue toda Ajá. su plan y ya. Mejor sí dijo, aquí fue, sí, la verdad. Uy, sí. pues, Interesante, ¿eh? ¿qué qué se Ujú. puede esperar después de eso? O sea, imagínate, empiezas a crear una guerra y al fin no resulta como lo planeabas. Pues obviamente yo creo que tal vez sí ya no quiso seguir, porque se me hace muy irónico que se vaya a otro país. No sé. Pues sí, es como Sí, más que nada una estrategia de escape, o sea, en el que prácticamente pues Hitler dejó a todos los soldados y precisamente al ya no ver a alguien que armara las estrategias como la estrategia Blitzkrieg, pues sí, ya no tenían a quién acudir y precisamente pues por eso fue que los alemanes perdieron. Precisamente por eso se tiene como esa teoría de que escapó antes de que pues antes de que se como que perdieran, ¿sabes? Pero pues yo lo dudo, precisamente creo que ya tenían encañonado a Hitler y precisamente pues se optó por pues sí, por la la vía pastilla, como en... ¿Mande? por la pastillita, ¿no? Sí, sí, precisamente la pastilla, pues precisamente para ya acabar el conflicto, ¿no? Que de todos modos, pues en ese entonces ya Estados Unidos, pues ya había, bueno, para el final prácticamente, pues ya habían, invadido, Alemania. De hecho, ellos fueron quienes rescataron a los judíos, o eso es lo que se pinta, porque ya saben que los estadounidenses siempre se sienten los héroes, pero yo creo que también Italia, pues tuvo que ver como en eso, en esa ayuda de este rescate y de cómo hicieron esta estrategia. Pero pues aún así es interesante, ¿no? Todo lo que salió, todos los mitos que se tienen de Hitler. De hecho, también acuérdense de una frase que también dice, el ganador de la guerra es el que cuenta cómo pasó todo, porque realmente, como dices, Ajá, ¿no? O sea, pensamos que ellos fueron los que los ayudaron, pero realmente pudo haber pasado mil y un cosas, pero como ellos ganaron, pueden cambiarla a su placer y quedar como los más heroicos y los... así. Sí, justo, ¿eh? Buena frase. Yo aquí con mis frases, aquí ya luciéndome. Ah. Ya un poquitín. A ver, chicos, a ver. Les voy a contar. A ver, ¿qué sucedió durante el conflicto? Pues a ver, la guerra en Europa concluyó oficialmente el 8 de mayo de 1945 con la rendición de Alemania, conocida como el Día de la Victoria en Europa. Sin embargo, la guerra en el Pacífico continuó hasta agosto. Para forzar la rendición de Japón, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima 6 de agosto y Nagasaki 9 de agosto de 1945. Japón
capituló el 15 de agosto y firmó la rendición el 2 de septiembre, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro dato es que, igual en Oppenheimer, esto lo vi en Oppenheimer, Ok. la primera bomba no tenían previsto que abarcara tanto. Cuando vieron la potencia que tenía esa bomba y tanta, o sea, todo lo que colisionó, tantas personas que murieron, o sea, ya con eso dijeron, no, pues ya con esto es suficiente para que Japón se rinda. Pero no me acuerdo si Oppenheimer, no, más bien uno de los que estaban armando de Oppenheimer dijo, no, tienes que mandar la segunda, porque si no van a continuar con esto y aunque ya haya sido suficiente, tú mándala. Y fue donde ahí Ojo. Oppenheimer como que él mismo empieza a dudar de las bombas, de para qué creó todo esto y se pone así como que muy, muy profundo, muy sentimental, porque él ya después como que tiene traumas, tiene como pesadillas, imaginándose que está en una iglesia y de repente ve a todas las personas desintegrándose como la bomba, o sea, eso le Oh, afecta no. mentalmente, o sea, les digo que si les interesa este tema está muy buena esa peli porque les explica mucho, no ponen mucho a favor a Estados Unidos, siento que sí la cuentan honestamente cómo fue, tanto cosas buenas y Ok. malas que hicieron todos los países. Como Oye, debería ser. qué interesante, ¿eh? Imagínate eso de que, pues sí, Mm. ya lanza la otra, ¿no? Ya para irnos a la segura. Es algo muy cruel, ¿no? Si lo ves desde un punto estratégico del ejército, pues sí dices, oh, pues sí, si ya los tenemos ahí, como Hitler, ¿no? Pues no creo que les dieran una oportunidad porque saben que pues pueden darles la vuelta. Pero Sí, imagínate, sí, si lo vemos desde el lado moral, como todas las personas, en este caso Oppenheimer, pues sí, imagínate, también estás desintegrando familias y todo eso. Oye, está interesante también eso. Literal. sí, No, pues, vaya, no, es que fuerte eso. Y pues creo que en esa parte sí fue como una tipo remordimiento de conciencia, ¿no? Sí. sí, o sea, imagínate, el propio creador de la bomba atómica al final se arrepintió completamente de su creación. Dices, ¿qué onda, hombre? Ajá, de hecho, justamente creo que este Albert Einstein, ¿no? Dice que hubiera mejor sido relojero, ¿no? En lugar de dedicarse a hacer la bomba atómica. Sí, 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 sí. De hecho, hay una escena donde justamente habla este Albert Einstein con Oppenheimer Ajá. y le pregunta, y al final, ¿para qué hiciste todo esto, no? Y ya es donde hay un plano de, creo que hasta lo han visto en memes, donde está Oppenheimer así con su sombrerito y como que está sonriendo y luego como que se pone serio y ya Ajá. como que se va, y así se va acabando la peli. Está muy buena, ¿eh? Wow. Oye, está buenísima, suena, ya hasta me interesó, me dieron ganas de verla. Sí, Pero, es muy informativa también. ujú, pues sí, es como ese lado, ¿no? En el que ya te pones como en lo moral de las personas, ¿no? Que hicieron la bomba atómica. O sea, si nos ponemos como en ese lado, pues sí se aprovecharon de su potencial, de su inteligencia para hacer algo totalmente desquiciado e inmoral. Sí, Sí, justo, justo. justamente no. El que pasara todo eso y que hasta cuando ya pasa, o sea, cuando ya hicieron, pues básicamente la desintegración, ya atacaron, es cuando se dan cuenta y se quieren estar arrepintiendo, o sea, que creían que iba a Sí, pasar con una bomba atómica. Eso se sí, me o hace sea, muy... justo, justo. No, y aparte hay más consecuencias. Les voy a contar más consecuencias para A que ver. veamos que todo esto sí estuvo muy, muy intenso. Pues miren, esta guerra trajo consigo muchas consecuencias, como aproximadamente 70 a 85 millones de personas que murieron, incluyendo 6 millones de judíos víctimas del Holocausto. La Ujú. población civil sufrió en bombardeos masivos, hambrunas y genocidios. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación y posteriormente en 2 países, Alemania Occidental y República Democrática Alemana. Japón fue ocupado por Estados Unidos y transformado en una democracia. Europa quedó devastada. El Plan Marshall de 1948 fue una estrategia estadounidense para reconstruir Europa Occidental y frenar el avance comunista. Surgió la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y se crearon la ONU y otros organismos internacionales para evitar futuros conflictos globales. Bendita o no. Qué bueno, Pues nos sí, sirve de neta. mucho, ¿verdad? Pero Pero actualmente no ha bueno. hecho mucho. Pero bueno, esto sí lo sabía, de que después de que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS,
pues sí, se creó la ONU. Y precisamente como por los 80, la URSS dejó de llamarse así y comenzamos a conocerla como Rusia normal. Y pues sí, Mm. imagínate, sí, esto del Plan Marshall también fue otra estrategia muy conocida como la estrategia Blitzkrieg de Alemania. Pues sí, imagínate todo esto que se desembocó. No, hombre. Sí, o sea, Sí, es la verdad que que oh, duró mucho tiempo, o sea, bueno, no sé, o sea, 39, 45, sí son como unos 5 o 6 años, ¿no? Aproximadamente. Ujú, Y como, o sea, no ujú. es lo que sí me genera, supongo que esta como fue un poquito más, hubo como que ya más sangre derramada, porque de que en la Primera Guerra no se creó como tal la ONU, tuvo que pasar una segunda donde ya hubo más destrozos, ujú. hubo más afectados, donde ya, ay, ¿qué les parece si hacemos una organización para que todos los países estemos felices? Felices y Bueno, contentos, ¿no? disque, Sí. Y solo, precisamente fue... ajá, sigue, perdón. Ajá. solo los privilegiados son los contentos. Ya. Solo Estados Unidos. Pues sí, imagínate, ¿no? También el conflicto entre Alemania y la Unión Soviética pasó a Estados Unidos y pues Estados Unidos fue quien acabó con los rusos, porque incluso después de la Segunda Guerra, cuando pues perdieron los alemanes, aparte de que entraron en una crisis económica fuerte, pues ¿quién creen que fueron los beneficiados? Pues Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces fue cuando entraron en conflicto. Yo creo que esto también va más por territorio en ese entonces, pues a ver cuál era como la potencia mundial. Y en ese entonces, pues Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética, pues prácticamente eran como los más, los que quedaron más beneficiados de este conflicto. Pero pues sí, aún así surgió otra guerra, ya conocida como la Guerra Fría, que precisamente pues fue la que hizo que desembocara la ONU y que la URSS, pues cambiara de nombre. Ujú. Vaya, ¿no? Pues con todo Ah, lo que pues sí. desembocó en unas guerritas. Sí, esa Exactamente. onda. Pero bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a hablar sobre unos datos oscuros, más oscuros de todo lo que oyeron de la Segunda Más, Guerra Mundial? Más, Más. se me está bajo, más a ver, oscuro. sorpréndenos. Mira, principalmente el primer dato son los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau. Al llegar a los campos, los prisioneros judíos eran separados en una rápida inspección. Médicos nazis decidían en segundos quién era útil para trabajar y quién no. Ujú. Niños, ancianos, embarazadas o personas enfermas eran enviados directamente a la cámara de gas. Muchas familias eran separadas y no se volvían a ver nunca más. A los prisioneros se les decía que iban a ser desinfectados o duchados al llegar. Eran llevados a instalaciones con duchas falsas en el techo. Una vez dentro, las puertas se cerraban herméticamente y se liberaban Cyclone B, una pesticia letal en forma de gas. La muerte podía tardar entre unos 10 y 20 minutos y muchos morían entre gritos, asfixia y pisoteados por otros en el pánico. Ay, Los No, famosos pero- campos de concentración de Hitler. siempre que Exacto. escucho eso es lo que siento que es lo más cruel. A lo mejor ha habido más cosas, pero para mí es lo más cruel que ha hecho o que han La hecho los humanidad. humanos en forma de, ajá, o sea, eso del holocausto y de miles de familias y de personas muriendo de esa forma tan trágica, es algo que sí me sigue poniendo la piel así de chinito, no sé, digo, ay no, qué feo. Sí, tan solo ponerse en los zapatos tan siquiera de un niño o de alguien mayor o una persona, bueno, una mujer embarazada, pues sí, esto es inhumano, fue imperdonable. Y es lo que les digo, ¿no? En ese entonces los nazis pues tenían un grupo que era conocida como la Gestapo, que se dedicaba pues a inspeccionar las casas de pues la civilización alemana y saber que no tuvieran pues se escondieran judíos y los que los hacían y si les llegaban a encontrar a uno pues eran tildados de traidores a la patria o de que precisamente pues
pues sí les pasaba factura todo eso, ¿no? Y pues sí, es algo feo que los niños, pues sí, se les decía esta mentira, ¿no? De que los iban a bañar y todo eso. Muchas películas incluso chequenlas y sí ponen ese detalle. Y pues, ¿qué pasaba también con los que no, pues no los mandaban a estas duchas? Pues de hecho los que no eran ejecutados inmediatamente eran obligados a trabajos forzados en condiciones infrahumanas, jornadas de más de 12 horas, sin alimento suficiente, expuestos al frío extremo y enfermedades. Y pues obviamente muchos morían de agotamiento, desnutrición o incluso eran asesinados y no podían seguir. No, no, no puede ser. Eso sí, sí, los nazis eran algo muy, no, sí, tenían estrategias muy inhumanas, crueles, lo más cruel que se imaginan de la historia. Incluso, de hecho, los nazis reciclaban los cuerpos de las víctimas, les extraían dientes de oro o les afeitaban el cabello, pues usado para fabricar textiles como fieltro o aislamiento. Y pues ¿En usaban sus serio? huesos. Sí, imagínate que te estés comprándote como, sí, fieltro o algo textil con piel de judíos. Esto, No. imagínate. Y no solo eso, también usaban sus huesos o piel como pues objetos utilitarios o experimentales. De hecho, pues esta deshumanización total pues buscaba convertir a las personas en materia prima. No puede Sí, ser, sí es lo más cruel que ha hecho la humanidad. O sea, ¿cómo es posible siquiera pensarlo, no? sí, Ujú. sobre todo que existe No. gente que lo apoya, ¿no? Que apoya este tipo de cosas. O sea, que se les Ajá. hace, sí, o sea, como les dije, sí, hace un momento de que Hitler es una persona odiada por muchos, llamada por pocos. Sí, Ujú. de hecho hay otra película que se llama Historia Americana X, Mm. que precisamente trata de dos personas que idolatran a Hitler, ¿no? Y siguen todo el nazismo. Y después se dan cuenta pues de todas las ideologías erróneas que seguían. Incluso pues también eran, bueno, de hecho estas personas pues tratan de alguien que, bueno, a un par de hermanos que también eran racistas y pues precisamente los nazis eran muy racistas con los judíos, a tal grado de ya despreciarlos, a verlos como, pues sí, como materia prima o ocuparlos para construir tanques, como en estas jornadas tan pesadas de 12 horas seguidas. Wow. Y sin alimentos, sí, no las alimentaban. De hecho, si ustedes ven películas, verán lo fuerte, incluso lo horrible que es esto. Sí, pues me imagino, o sea, todo lo que hicieron y esas jornadas laborales donde se les explotaba era, supongo que debió haber sido bastante, ay, no, qué feo. Ujú. Sí, no, Yo qué tragedia. Pero Sí. bien, ahora pasando con el segundo dato, es sobre la unidad 731 en Japón. En Manchura, los japoneses llevaron a cabo experimentos humanos similares o peores que los nazis. Prisioneros eran infectados con enfermedades o mutilados vivos. Tras la guerra, muchos científicos responsables fueron protegidos por Estados Unidos a cambio de sus datos. Uy. Uh, Sí, o sea, sí, también los japoneses estaban. Ay, Ajá. Estaban locos, ¿eh? sí, bastante. qué onda. Y ten en cuenta que no solo esto era los adultos hombres, sino mujeres y niños también. No puede ser. Que no se, Manchuria, ¿eh? que no se Sí. tentaran del corazón. Mm. Sí, no, no, no para nada. No, no había piedad. Fueras del país que fueras. Guau. Oh, ya. Sí. Y bueno, empecemos el tercer dato, que es, aunque en Holocausto, en el genocidio más conocido del conflicto, la Unión Soviética también cometió purgas y deportaciones masivas, como la hambruna forzada en Ucrania y masacres como la de Katyn en 1940. Uy, pero ¿en qué consistió más o menos como esta masacre? Mm, Bueno, este consistió que la Unión Soviética fusiló a 21.000 intelectuales y oficiales polacos en el bosque de Katyn. La masacre fue ocultada por el gobierno ruso y descubierta por los alemanes en 1943,
quienes la emplearon con fines propagandísticos, pero la Unión Soviética la responsabilizó a la SS, Escuadrón de Protección de su autoría, involucrando a los países aliados a su favor. Uy, Oh, es que cada grupo, cada país hizo cosas tan inhumanas que ya no es posible decir quién fue peor, la verdad, ¿eh? sí, pues sí, ni a quién irle. Pues básicamente es como resumido de que los tres hicieron cosas bastante deshumanas para los prisioneros que tenían, entonces se me hace, o sea, y básicamente Ujú. ni siquiera eran líderes ni nada, siento que la mayoría era pues familias, pueblo, o sea, el pueblo, la gente, entonces, pues no, ese tipo de cosas, esas deshumanidades, pues estaban muy mal. Sí, bastante, pues ahora sí que cada uno tenía como su método, ¿no? Para torturar bueno, como al equipo rival. Pues sí, con esto de que de los japoneses también torturaban gente, y los estadounidenses ni se diga, también con sus propagandas era mucho de tirarle a otros gobiernos, como por ejemplo, ya ven que las caricaturas utilizaban propaganda para tratar de hacer quedar mal a los otros gobiernos. Es Sí, de hecho. algo, sí, pues sí, ahora sí que todos se tiraban contra todos, básicamente. Y pero de Claro. hecho hasta Disney tuvo una época clásica oscura donde apoyaban a Hitler, ¿no? O yo me acuerdo que luego veía Ah, así como, vi varios donde el pato Donald estaba así con su sombrerito y decía, Hi Hitler, así bien, así, ah, sí, sí. sí Pero lo todo viste, eso es ¿no? como una sátira, ajá, sí, sí Ah, es que una tiene las sátira. fotos, Ah, ¿no? Y le empieza a poner ah, como una bala, ¿no? Ajá, sí, sí, sí sí. lo vi. Ah, es una sátira entonces, ¿no? Sí, pero imagínate aún así, ¿no? Sí, como dices, el Disney oscuro de antes. Que de hecho, un dato curioso es que Hitler amaba las películas de Disney. Creo que Pinocho también era de sus favoritas, si no mal recuerdo. Pero sí era un fan de Disney. De hecho, no sé si le llegó a mandar cartas a Walt Disney, pero sí, precisamente me acuerdo de esto que mencionas. Sí, Oh, no. ¿Tú, Majo, tú has visto esos videos del Donald con lo de Hitler? jamás, jamás. Jamás. No, no, no los he visto. Pues no, no los he visto y nunca se me han pasado de que así, de que en mi para ti o algo jamás he visto algo para algo similar a ello. O sea, de que pues le gustaba mucho Disney. Vaya, pues vaya dato, pero pues de igual manera todo lo que hizo no le sirvió mucho. Yo creo que no lo Eh, abrazaron mucho de chiquito al pobre Hitler. No, le hubieran abrazado más, le hubieran comprado un peluche de Mickey o algo. Ya sé. Dale. Te hubieras aceptado la escuela y mira lo que podría hacer. Ajá, Hubieran hubiera pintado. pintado un buen de cosas de Mickey. No, hombre. Pero chicos, les tengo un relato, no sé si lo quieren escuchar, es uno muy impactante y siento que les va a encantar. A ver. Sí. A ver, váyanse poniéndose cómodos, ahí igual en casita que nos están escuchando, no sé, anden en su coche, ahí en el transporte, pues pónganse cómodos que ahí viene un relato. Radio Historias. Que se llama Rata del Túnel. Pues ok, voy a empezar con el relato. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el Halloween pasado y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque puede que estén pensando, pero qué va, yo soy de estómago fuerte. Bueno, pues adelante, saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata de túnel perfecta,
las denominadas ratas de túnel. Eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal, armas, colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos es porque de verdad eran muy estrechos. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas que estaban con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario, mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco. De ser así, mi abuelo estaría acabado. Pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar de agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como el que mi abuelo se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Él había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante, cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por el túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se encogía a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación del agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca, pues se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue ahí cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá solo 1 metro bajo tierra, sabía que, si no empezaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir, su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra, y el ángulo lo tenía torcido, en forma de U alargada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar, si no hubiera estado atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado. Por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora que se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello, no lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daba comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés, pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo. Básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta, no mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas, y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de 1 hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño.
no podía impedir que siguieran haciéndolo, solo apretó sus dientes. A medida de que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos, para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió de alguna forma. A partir del momento en que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes, de los cuales había oído hablar. Cosas espeluznantes y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón, más sádicos, escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama. Incluso mi abuelo odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa. Así que la idea de uno gigante hacia aquí hacía que su sangre se pusiera fría. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, un 100 pies de esos gigantes se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado horrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar, así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de 1 hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún quedaba con un poco de vida y a medida de que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que mi abuelo se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y defecar por todas las partes de ese monstruoso insecto. El jugo en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que la mayoría de ellas se quedaban dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo lo torturaban más que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con la mandíbula detestable habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve del que los mariquitas del campamento siempre estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió dándole un zape en el costado de su cabeza y diciendo: «No tolero los chistes sobre ese campo de estudio». Mi abuelo a veces era un hombre complejo. En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua de nuevo, pero que en esta ocasión seguro se ahogaría. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado un buen rato sin comer ni tomar agua, poco más de 24 horas para este punto. Así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico, cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo, y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de U alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más, que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer, y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado antes de ese hecho.
siempre y cuando no fuera otro 100 pies. No se iba a quejar, pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me aterra, pero sé que es esencial para la experiencia. Me disculpo por adelantado porque tengan que escuchar lo que voy a decir a continuación. Trataré de ser breve, ¿vale? La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una colonia grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida de que él comenzó a acomodarse en la nueva posición, a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron, llegando a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su entrepierna y su recto fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida de que lo contaba. «Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices», exclamó de forma burlesca, en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano se tornó verde y abandonó la habitación, con mi hermano corriendo detrás de ella. Mi abuelo siguió con la historia, con hormigas hasta el fondo de su miembro y también en su recto. Las moscas fueron construyendo un hogar en su axila. Mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás, y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero de vez en cuando sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Hasta que un día, por la tarde, escuchó disparos. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue en distancias lejanas de donde él se encontraba, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera rescatado por alguien de su pelotón. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo pudo desenterrar parte de su brazo y comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía realizar. Escuchó a alguien gritar: «¡Oye! ¡Hay un brazo por allá!». Mi abuelo gritó de forma inentendible, pero a modo de que fuera escuchado, y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él recuerda a algunos mirándolo desconcertados y a otros mencionando con asombro frases del tipo: «¡Por Dios!», «¡Oh santo cielo!», «Oh my God!», después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo e inmediatamente vomitó. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital, y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que se quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo, y mi abuelo le dijo que se largara. Dejó al sujeto inconsciente con un golpe al mentón. Cuando despertó, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse. A pesar de la incomodidad, fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que mi abuelo fuera a perder un ojo. Sus labios y nariz tenían un hinchazón terrible por las mordidas infectadas del 100 pies. Y pese a que todas esas mordidas eran terribles,
se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El resno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo. Nadie ni siquiera sabía que los resnos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse y después, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujereada. Nadie dijo mucho después de eso. Cuando terminó con su historia y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se reirían durante todo el camino hacia la puerta. Ay, no sé qué más decir. Así que, en fin, esta fue la historia de mi abuelo. ¡Guau! Uy, pues, ¿qué te digo? Qué desagradable experiencia. Sí. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué opinan? ¿Tú, Majo? No, primero tú. Bueno, sí, pues, no, pues qué perturbador. Imagínate convivir con insectos como las moscas, el cien pies, y que dio a luz a un montón de larvas. Nah, qué asqueroso, guácala. Sí. Es que el hecho de solo imaginarme al señor tener que experimentar todas esas sensaciones es bastante como que, no sé, sobre todo por cómo le quedó sobre la espalda más que nada, Ujú. que es bastante, wow, No, hombre. pero, Ajá. ¿eh? Y qué incómodo, bueno, qué incómoda situación, ¿no? Porque estaba en un agujero, como en una posición así como toda apretada, y encima, ¿no? Pues tener que aguantar por eso durante horas. O sea, si de por sí que te caminan si empieza un ratito es algo horrible, imagínate que te camine por un montón de tiempo, no, hombre. Y que tuvo que No, pero comérselo, ¿no? Partirlo con los dientes. Ajá. Sí, Sí, como una semana que estuvo ahí, ¿no? El canijo. Híjole. wow, ¿Tú qué opinas, pobre, George? pobre señor. No, pues Sí. yo al narrar la historia yo también dije, oh, sí está muy potente todo lo que le pasó al pobre. Hasta yo lo sentí en carne propia porque lo estaba narrando y dije, ay no, casi, casi. Imagínate tener que arrancarle la cabeza a un cien pies con los dientes. No, qué asco. Y luego en tu axila ahí las hormigas, las moscas, luego en tus partes ya sensibles, ay, No, no, en qué el ojo desagradable. izquierdo. Ay. Sí, pues en todos lados, ¿no? De cómo le quedó la axila, nah, qué asco. Imagínate también, pues eso de que la estaban contando como con gracia a la abuela, ¿no? Y el abuelo, pues, ¿qué onda? Ya ni abuela. Sí, no manches, unos abuelos así, mi George, imagínate. Sí, ¿verdad? Estarían de lujillo. No, pues sí, mi abuelito No, luego igual me cuenta historias así de sus ¿De la guerra? patoaventuras, igual, Ah, de la guerra. Sí, es que él nació, bueno, no tal órale. cual de la guerra, pero él nació en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1914, por eso hasta me acuerdo de la fecha y todo. ¿En serio? Sí, nació ese mismo año de la Segunda Guerra Mundial, estuvo potente, No hombre. digas, no, pues hubieras dicho para invitarlo, ¿no? Sería un Ah, privilegio, que sí, nos estuvo buena, platicara. ¿eh? Estaría genial que nos platicara alguien, ¿no? Que haya vivido a lo mejor, bueno, que ya lo dudo, ¿no? Por los años que pasó esto, pero pues sí, todos los conflictos, ¿no? También eso de las ratas de túneles, pues sí es algo que mandaban, eso sí es verídico.
que mandaban soldados pues para precisamente investigar a las otras tropas o pasar armas y cositas. Pero imagínate quedarte atorado, la claustrofobia que deberías sentir en ese momento. Luego que decía que estaba apretado así en la entrepierna por tanto tiempo y del Ay, brazo, un brazo estirado. Ay, no. sí, qué incómodo. Wow, no, qué mal, qué feo, no sé. Majo, yo me muté, yo ni escuché, ya no quise escuchar eso. Sí, o Guácala. sea, Me más que silenció, nada el ¿no? que tuvo que soportar todo eso, o sea, tuvo que soportarlo, o sea, estaba, básicamente no tenía otra opción y que Ujú. tuviera toda, pues todo esto de que empezaran el 100 pies a atacar, quitárselo con los dientes, luego pues que las moscas pues no fueran, o sea, de por sí han sentido pues esa sensación de cuando hay un mosquito que te está volando por la pierna o algo por el estilo. Ahora imagínense cientos de moscas ahí, y luego para que después dejaran las larvas. Oh, qué asco. Sí, aunque también se me hace Sí. un poquito extraño que su esposa y él ahora, bueno, tal vez como usaron mucho, tal vez ellos piensan de que hay que siempre verle el lado gracioso a las cosas o lo positivo a las cosas. Maybe, tal vez en eso fue lo que ellos pensaron es mejor reírse que... Están bien atacados de la risa esos canijillos, ¿eh? Sí, qué humor tan roto tienen los abuelos, Te quedas. No, yo terminé asqueado en lugar de, pues sí, con gracia, no, hombre. Hasta, ¿sabes qué? Cuando contaste lo del cien pies, como que me empecé a rascar a mí tan solo de ver las Oh, imágenes. No, hombre, me dio cosa. Fíjate que sí, no, a hombre. mí no me dio tanto, o sea, no me dio tanta ñañara lo de las imágenes. Más que nada, o sea, creo que lo que más me da la sensación es de las hormigas, pero Ay, de que sí. por las piernas, porque como yo no soy muy poco tolerable a que me toquen las piernas, básicamente siempre que siento algo me molesta, no me gusta, entonces creo que eso es lo que más me da como que esa sensación. El siempre pues lo veo más por el lado de es peligroso, pero Sí, a mí no me gusta esa ñañara. Y lo de las larvas, pues, ay, Dios mío, nada más de que él sintiera todo eso era como, vaya, qué feo. sí. Sí, qué asco. Pero bueno, ahora vamos a pasar a unos datos breves sobre la guerra de Vietnam, ¿les parece? Ok. A ver, Ujú. a ver. Ok. Bueno, la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1955 y 1975 en el sudeste asiático, principalmente en Vietnam, aunque también afectó a Laos y Camboya. Enfrentó al gobierno de Vietnam del Sur apoyado por nada más y nada menos que Estados Unidos y otras naciones occidentales contra el Viet Cong, que era la guerrilla comunista del sur, y el gobierno comunista de Vietnam del norte, liderado por Ho Chi Minh, que contaba con el respaldo de la Unión Soviética y China. La guerra surgió en el contexto de la Guerra Fría como un intento de frenar la expansión del comunismo en Asia. A pesar del gran poderío militar estadounidense, el conflicto se volvió impopular debido a su larga duración. Las altas bajas civiles y militares y la crudeza transmitida por los medios finalizó en 1975 con la caída de Saigón y la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Las consecuencias fueron devastadoras, más de 2 millones de civiles vietnamitas murieron, cientos de miles de soldados de ambos bandos perdieron la vida y se produjo un severo impacto ambiental y económico en la región. Estados Unidos, por primera vez desde estas guerras, sufrió una gran pérdida de credibilidad internacional y una profunda crisis social interna, marcada por las protestas y desconfianzas hacia el gobierno. Uy. Uy. Y Sí, creo luego que toda. en Ajá. esta guerra casi no le fue tan bien a Estados Unidos.
De hecho, Bien, no. sí, siempre se hacen las víctimas, de hecho, en las películas bueno, tienen varias, por ejemplo, recuerdo una que se llama Pelotón, otra que se llama también Apocalypse Now, en la que precisamente se hacen como las víctimas de que los vietnamitas fueron como el demonio y todo. ¿En serio? Pero pues sí, sí, Pues, pero pues también los estadounidenses pues sí acabaron con familias con armas largas. Pero eso no pues lo cuentan. igual Ujú. los estadounidenses no se hacen víctimas solo en las películas. Bueno, también en Ojo, todo, que nos maje. hacen. Sí, en todos lados. Claro. Pero pues sí, de hecho, sí fue, por ejemplo, la caída de Saigón que marcó precisamente pues todo esto donde pues los millones de civiles, ¿no? Y todas las familias que se destruyeron con este hecho, pues sí fue algo devastador tanto para Vietnam como para Estados Unidos. Y pues sí, también otra película que yo le recomendaría más sería una que se llama Full Metal Jacket, que esto sí retrata lo que pasó realmente en esta guerra de Vietnam. No los pone tanto como los héroes, sino de todo lo malo que hicieron. Y pues yo se la recomiendo precisamente por si quieren ver pues qué pasó realmente en esta guerra, ¿no? Y pues Pues la voy incluso a checar, ¿eh? sí, está buena, de verdad se la recomiendo por si quieren, bueno, ver como no tanto esa parte en la que se pintan como los héroes, sino pues que realmente como pudo haber pasado, ¿no? Y pues de Ujú. hecho también uno de los datos feos es, por ejemplo, un pesticida conocido como el agente naranja. Y pues este fue un químico defoliante lanzado por aviones estadounidenses para destruir la vegetación que ocultaba al enemigo, pero causó enfermedades graves y malformaciones congénitas en miles de personas. Oye, la Vaya. gente naranja, ¿qué onda? Sí, investíganlo. De hecho, en películas se retrata mucho esto, que es precisamente un avión que desemboca como un humo, que es precisamente este agente. Y ese agente bueno, como dicen, ¿no? Le causó malformaciones a la gente, pero no solo a mujeres, sino también niños, también adultos mayores, todo. ¿Qué onda? No puede ser, ¿eh? Algo cruel, ¿no? Sí, Sí. muy cruel. Y pues sí, esto fue pues precisamente del ejército estadounidense como una estrategia como para acabar con pues sí, con familias vietnamitas. Incluso muchos soldados, a pesar de todo esto, desarrollaron trastornos mentales graves tras su regreso de esta guerra, incluyendo estrés postraumático y adicción a las drogas, lo que llevó pues a una generación de veteranos olvidados. Que si a lo mejor, no sé si tú, George, has visto una serie llamada Happy Tree Friends, que es como de unos Sí, animalitos así en dibujitos, y ves que hay un personaje en especial que presenta esto de estrés postraumático, creo que se llama Flippy, que sí, es uno Felipe es el verde. más violento, ¿no? Es el que más Ah, cuando... Creo que tiene doble personalidad, ¿no? Un trastorno que cuando ya se aloca es donde mata a todos, ¿no? Así bien sádico, ¿no? sí, justo representa el estrés postraumático que muchos soldados tras esta guerra pues presentaron, que bueno, ahí lo exageran, ¿no? De que cualquier cosa escucha como por ejemplo una licuadora y lo asocia a un avión de guerra, ¿no? De combate y ya empieza a causar destrucción. Pero sí es cierto, por ejemplo, algo que me di cuenta en la historia que contaste, pues es de esto de que el abuelo, a pesar de todo este trauma que le causó, pues sí como se sapea, ¿no? A uno que contaste, ¿no? Y así Ah, bien sí, loco se lo tapé. reaccionando. Entonces yo creo que muchos abuelos, a pesar de que parezcan así gruñones y todo eso, pues es todo el estrés que cargaron de estos conflictos. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Sí, muchas veces ya ni siquiera pueden dormir o son muchos pensamientos que a lo mejor en el día a día no se nota, pero sí tienen muchas, a lo mejor, muchos arrepentimientos o muchas cosas que sí los tienen así, pues sí, con ese estrés. Sí, Está feo. Pues sí. sí. Que Y, vivieron más que nada ello, ¿no? O sea, que ujú, tuvieron que vivir Ajá. todo eso, que se fueron obligados a tener que colaborar, pues, en guerras. Sí, ujú. justo. Sí, pues son parte de las consecuencias que dejan estos conflictos, ¿no? También la Segunda Guerra Mundial, pues que tanto estrés no dejó en muchas personas. Y pues sí, Claro. pues sí, sí, no es para menos, ¿no? Como las masacres que estábamos contando hace rato.
También hubo otra, en este caso de Vietnam, que es la de My Lai de 1968, donde soldados estadounidenses asesinaron brutalmente a más de 500 civiles, incluidos mujeres y niños, hecho que fue ocultado principalmente pues por el ejército. Híjole, es que sí, justamente como luego les digo que el triunfador es el que cuenta la historia y la cuenta a su favor, o sea, esto nunca lo van a Claro, admitir los estadounidenses, o sea, o por ejemplo Japón hace tiempo nunca va a volver a recordar esos tiempos donde hacía eso, Alemania, o sea, todos los países, todos tenemos, o todos los países más bien tienen, pues, hechos que sí fueron muy inhumanos y muy crueles contra, como dice Majo, contra el propio pueblo, o sea, el pueblo bueno es el que sufre. de hecho. Sí, o sea, esto simplemente es una guerra que solo es de líderes, de los que mandan, o bueno, en este caso a lo que yo me refiero a los que mandan en un país o los líderes, pues viene siendo presidentes, reyes, o sea, básicamente siento que y la consecuencia viene siendo sus propios ciudadanos. Y ese tipo de guerras, obviamente, como lo ven, ven que hay derramada sangre, hay más afectaciones, ahí sí ya lo toman en cuenta guerra, pero si nos ponemos a pensar, como ya lo había mencionado, nosotros vivimos prácticamente en una guerra, pero es una guerra más civilizada, una guerra por debajo del agua, porque Sí. prácticamente es lo que Ok, es, ujú. es lo que vivimos, o sea, todo lo que se vive actualmente y todos los sucesos que están pasando son a consecuencias de los que vienen siendo nuestros presidentes, que en este caso no son nuestros líderes los que nos representan. Ujú. Oye, Sí. pues sí, como tú dices, o sea, bajo el agua estamos así en guerra, o sea, como dices, en México, pues qué tan inseguro es que ya ves que hemos hablado de un montón de casos, o ese capítulo donde hasta estuvimos súper mega serios porque sí era un tema bien delicado, Sí. que pues sí, todas las personas que han sido y que siguen siendo asesinadas en México, o sea, y en todo el mundo, como dices, Majo, tienes toda la razón, Ujú. ¿eh? Es como una guerra, pero ya como que por lo mismo de la sociedad, que ya como que tratan de pintarlo todo muy bonito, todo muy contento, como que sí ocultan mucho este tipo de problemas. Sí, Ujú. demasiado. Una guerra siempre se va a producir por poder y territorio principalmente. En este caso, Ujú. pues por ejemplo el caso de Alemania, pues sí fue más que nada por acaparar todo el territorio, porque pues realmente uno de los planes de Hitler era conquistar así gran parte de Europa. Cosa que pues no terminó logrando afortunadamente, pero también digo, desembocaron muchas consecuencias, ¿no? Muchas familias se desintegraron, muchas familias tuvieron que vivir estos horrores como los holocaustos y cosas así, ¿no? Entonces yo digo que pues la guerra pues siempre, como dices, en algún momento va a existir porque siempre va a haber gente poderosa que no se conforma con lo que tiene y siempre irá por más, ya sea territorio, dinero o incluso estatus. Entonces, pues sí, las guerras, aunque no lo queramos ver así, nunca se van a terminar. Sí. Ujú. Y pues no sé ustedes qué opinan en general, pues de este tema. No sé qué conflicto fue el que más les impactó de todos. No sé, tú, mi buen George. Uy, pues yo la verdad estoy entre dos que fueron muy, muy horribles. O sea, el que me impactó mucho fue el de, bueno, entre todo el holocausto, básicamente, en los campos de exterminio, es lo que más, o sea, más tristeza me da porque, pues, saber todo lo que tuvieron que sufrir las personas, los judíos que estuvieron en esos campos y cómo hasta incluso morían a los 10, 20 minutos entre gritos, entre que luego unos se pisoteaban a otros. Eso está muy, muy triste y sí es lo que más me impacta. Pero también, o sea, en empate me quedo también con lo de la bomba de Hiroshima porque también, o sea, fue algo que hasta, como les comento, hasta el mismo Oppenheimer les dijo, ya, o sea, esta bomba fue más de lo que esperábamos, ya está ahí. Y hasta le dijeron, no, pues lanza la otra para que queden bien avisados. Así que esas dos Uy, son de las que más digo, fue lo peor de la humanidad que hayan hecho eso. Y pues sí, fue algo muy, muy devastador para todo. sí. Bueno, por mi parte, yo creo que del que mencionamos del exterminio,
de Auschwitz y Birkenau. Ese es el que creo que más me impactó por la forma en la que en la forma en la que lo estuvieron desarrollando y cómo se fueron deshaciendo de los mismos prisioneros. Obviamente no desamerita de que sea como más, o sea, no es como una participación de quién hace la mejor eh, en la terminación de prisioneros. Simplemente creo que es el que más me quedé como pensativa es lo que pasa en la mentalidad de estas personas, o supuestamente yo creo que más que nada porque están siguiendo a su líder. Ujú. Creo que también es que el tema de Hitler pues es demasiado controversial. Sí. Y entonces también creo que ya es un tema, o sea, Hitler ya se tiene caracterizado como una persona pues mala, que es una de las personas que marcó completamente la historia. Pero pues en base resumiendo, y como a Hitler pues ya medio se le conoce, creo que el exterminio es uno de los casos que a mí más o bueno, la forma en la que se estaban deshaciendo de sus mismos prisioneros es la que más me quedé como boquiabierta. Mm, Sí, Sí, pues es que Un sí, es caballero. algo, iba a agregar, ¿no? De que es algo imperdonable y como dice, bueno, una frase con la que me quedo fue la que mencionaste, George, de es bueno conocer la historia, pues bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es bueno que conozcamos Ujú. pues esta parte porque pues sí, es algo que debe ser inhumanamente irrepetible, algo que no debería volver a pasar y yo estoy casi seguro que no volverá a pasar, pero aún así es duro recordar esto. Y pues yo me quedaría también con la masacre de Katyn de la Unión Soviética, donde creo que fusiló, como mencionaste, 21,000 personas más o menos, y todavía el gobierno lo ocultó. Dices, nada, qué poca. Pues yo creo ¿verdad? que también el hecho de que, pues, bueno, los gobiernos sean capaces de tener esa tan poca moralidad de destruir familias con tal de, y bueno, todavía ocultarlo para no manchar su imagen como gobierno, pues es algo todavía aún peor. Pues digo, todo esto que se menciona del holocausto es imperdonable y es algo que incluso si lo ven en películas te pone, pues sí, los pelos de punta, te pone boquiabierto con tanto detalle, ¿no? De que hicieron pues materia prima a los judíos, a muchas cosas. Sí es algo inhumano y algo feo, pero yo creo que también la masacre de Caitlyn también se lleva como ese puesto en el que digo, no, también cuántas personas fueron asesinadas, ¿no? Y todo por qué, todo por el mismo gobierno. Ujú. Ujú. Sí, Guau. estuvo fuerte, ¿no? Sí, Sí, demasiado. esto, sí, pero muy informativo también me gustó mucho. Sí, a mí también me agradó mucho este episodio. Y pues sí, a pesar de ser el penúltimo de esta temporada, pues la verdad lo Oh. disfruté bastante. Y pues amigos, ha llegado la hora que menos nos gusta, porque ha llegado el momento de terminar este episodio de la recta final de esta segunda temporada. Sí, pero no se pongan tristes, ya que estaremos en el siguiente y último episodio, porque recuerden, micrófono para uno, Y micrófono para todos. les ha hablado la única y favorita Majo. Y yo el mosquetero dulce Sweet. Y yo el tercer mosquetero chulo del barco Hortendo. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, Adiós. chicos. Cambien los dólares.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse.